Final de nuestro programa, pero para aprovechar estos minutos está con nosotros el doctor Bernardo Solá, candidato a senador por la capital, un cargo tan, digamos, apetecible para la clase política, y él asume este compromiso de ponerse a disposición del electorado como una propuesta de la Unión Cívica Radical. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mónica? Muchas gracias por invitarme. Vamos a empezar con una noticia, ¿no? El doctor Babbio, el juez federal, hizo lugar a una presentación que había hecho Héctor Chiván para poder participar de las PASO nacionales, que nada tiene que ver con esta elección del 15 de agosto, pero está dentro del contexto. ¿Cómo ha tomado el sector del radicalismo más duro, del cual usted hoy está participando, esta decisión judicial? Sí, yo no estoy en el sector duro del radicalismo y me parece... Capaz que usted no, pero hay bastante gente dura por ahí. Yo como radical, te decía, yo soy radical y republicano, y como tal debo bregar por mucha participación, y no soy partidario de proscribir absolutamente a nadie. Y tengo entendido que había presentado un amparo, una medida cautelar, le hicieron lugar, y bienvenido sea. Mientras más gente participe en una elección, más democracia va a haber. Así que me parece fantástico que puedan participar todos los que tengan derecho, y si está dentro de los cánones posibles para participar, lo tienen que hacer. Ahora vamos a las elecciones provinciales. Ha asumido este compromiso y, como decía, ¿no? El Senado, la representación capitalina es como que es el cargo más codiciado para la clase política. ¿Usted lo ve así? Sí, a mí sí, y me gustaría hacer una pequeña reflexión, porque la verdad todo el mundo habla de la apetencia. La verdad yo no tengo ninguna apetencia en sí. Yo lo que... Y básicamente lo que me molesta, y lo digo así, es que nunca vi una campaña tan vacía de contenido. Me parece que es una campaña puramente visual. Es una campaña de afiche, una campaña de carteles y cero propuestas. Y por eso creo que la Unión Cívica Radical en estas elecciones va a ser opción, porque es la única que está proponiendo alternativas distintas a la no alternativa de los demás. Los demás no proponen absolutamente nada. Entonces, ¿y por qué pasa eso? Yo lo he escuchado recién en el bloque anterior al doctor Martinelli, porque se están terminando los partidos políticos. ¿Y qué es la sensación que le estamos dando nosotros a la sociedad? De que primero se construye un candidato y después se arma un partido a la medida de ese candidato, y se le arma una plataforma conforme a algunos especialistas le dicen lo que la sociedad quiere escuchar. O sin un candidato se lo pone en cualquier partido sin ninguna ideología, ni pertenencia. Sí, ni pertenencia. Entonces, lo que le da la fuerza a nuestras candidaturas es la pertenencia a un partido. Y recién hablaban también que no puede ser que uno entrara a una cámara a aprender, que deberían ser 4 años porque los 2 primeros años es para aprender. No, uno tiene que estar preparado al minuto 0. ¿Y dónde se prepara, dónde se hace un cuadro político? En un partido político. La Unión Cívica Radical tiene el Instituto de Prácticas Públicas, en el cual todo, desde que uno empieza pegando afiche en adelante, empieza a formarse como dirigente. Y ahí es donde uno, cuando llega a una Cámara Legislativa, un Consejo Deliberante, llega totalmente preparado. ¿Cuál es la propuesta de la Unión Cívica Radical para el Senado? Yo, más que propuesta, porque en definitiva las leyes son coyunturales. Yo lo que propongo es que tiene que haber un senador de la oposición, tiene que ser un senador que se oponga a lo que está mal, tiene que controlar. Porque si no hay una oposición, no hay democracia. Sin control no hay oposición. ¿Cree que hoy el Senado tiene una oposición? No, absolutamente no. Y hay que cambiar eso. Porque y esa oposición es el control. Y ese control hace que las cosas sean transparentes. Hay que transparentar la función pública. Las elecciones de medio término son totalmente distintas a cuando se elige un gobernador. ¿Y este es el momento para ese cambio y ese equilibrio que se debiera dar entre el poder político, gobernante y quien controla? Totalmente. Y encima también no engañar a la sociedad, porque si bien no hay propuestas, salvo algunos que dicen voy a faltar
30 cuadras voy a hacer iluminar 18 Pero no es la tarea del cuadras. legislador. Y es la tarea del Ejecutivo. Lo decíamos hace rato. El legislador lo que tiene que hacer, y sobre todo el opositor, controlar. Entonces, ver que la partida presupuestaria, controlar bimestralmente que lo que va a educación, a salud, a obras públicas, y no vaya a otro lado. ¿Cree que algún momento llegaremos a eso? Porque con el paso de los años hemos visto senados que se han convertido en escribanías de gobierno y cámaras de diputados donde el papel que viene del Ejecutivo se aprueba a mano alzada. Prueba de ello es la reforma de la Constitución, que vino con ciertos puntos, no hubo ningún tipo de discusión y tal cual se aprobó sin saber qué se aprobaba. Y la gente no sabía. Pero si no sabe el legislador, ¿cómo va a saber la gente? Y tampoco, ni siquiera sabe la gente lo que se va a votar ni cómo se va a votar. En algunos lados nos piden si le podemos llevar el voto y hay que explicarle qué es voto electrónico. La gente no sabe ni siquiera cuándo son las elecciones. ¿Y eso es por qué? Porque me parece también que el gobierno no hace absolutamente nada para informar a la gente. Y los políticos tenemos la obligación, cuando hacemos campaña, hacer docencia, porque la política es docencia, y tenemos que explicar y hacer la diferencia en lo que es cuando uno es candidato a una legislatura y cuando va a un cargo ejecutivo. Ahora, los tiempos de campaña, ¿usted cree que le permiten al candidato mostrar esta apertura a la ciudadanía? Porque convengamos, es un mes de campaña. Sí. ¿Cómo se hace? Bueno, pero yo ahora tengo, en estos 5 minutos muy preciados que tengo acá, yo tengo que decirle, señores, usted va a elegir un legislador que tiene que controlar la partida presupuestaria, que tiene que controlar la designación de los jueces y tiene que controlar quiénes forman la Auditoría General de la provincia. Eso es docencia, eso va a votar usted. No va a votar a alguien que le va a faltar, a alguien que le va a alumbrar y a alguien que le va a poner un semáforo. Eso es mentira. Y tampoco algunos candidatos que dicen que quieren ser senador para, con una ley, disolver el Senado. Cosa que eso me parece que es un desconocimiento total. No puedo yo... Aparte, imagínese usted siendo senador dentro de un cuerpo con todos senadores que le apoyan. Hay un candidato que dice que yo quiero Martín ser Grande. Martín Grande y quiere decir, voy a ser senador para crear por ley la disolución del Senado. Me parece que eso no es serio. Hay que ser serio en política. Por eso es que hay una... ¿Usted cree que hay seriedad en la política? Yo soy serio. ¿Y cree que hay en el ambiente político? La gente tiene que exigirle al político esa seriedad. Entonces, cuando vaya a votar, se tome 2 minutos de su tiempo, hay una pantalla electrónica, va a haber 10 candidatos a senadores, la gente... Muchos saben quiénes son, cuál es la trayectoria de cada uno y ahí tiene para elegir. Entonces, no toda la responsabilidad tampoco es de los políticos. Ahora, ¿el pueblo tiene el gobierno que se merece? Porque estamos viendo una clase política, al menos en Salta, totalmente devaluada. Usted lo ve desde el lado político, lo vemos desde el lado periodístico, periodistas metidos de lleno en la política sin ninguna preparación porque muchos colegas no están preparados y políticos totalmente improvisados que lo único que les importa es llegar a fines personales. ¿Usted cree que hay realmente un cambio en eso? No, pero la sociedad argentina es decadente en este momento y los políticos no vienen de Marte, no, eso lo hablamos todos, misma. Sale de acá. Pero somos nosotros los ciudadanos los que tenemos que exigir la calidad en los dirigentes. ¿Cuándo podremos tener un voto calificado? No, yo no estoy de acuerdo con el voto calificado, porque me parece que eso también es proscribir a la gente a que vote. No estoy con el voto calificado. Sí, a lo mejor no el voto obligatorio, porque de hecho no lo es ya obligatorio, porque si uno no va a votar, no hay ninguna sanción. Entonces, yo creo que la sociedad es la que le tiene que exigir al ciudadano, exigirle al candidato, que cada vez mejore. ¿Y cómo se va a mejorar? Eligiendo cada vez mejor. Y por eso digo que hacer política es hacer docencia, es explicarle también a la gente, aunque nos lleve, tengamos poco tiempo, pero yo creo que este programa que se ve muchísimo, ya sabe muchos que nos están viendo qué es lo que va a votar y a quiénes va a votar. Entonces, hagamos el mea culpa como sociedad. No todo es culpa de los políticos, sino que nosotros como sociedad somos responsables de lo que tenemos, de los empresarios que tenemos, de los políticos que tenemos, de los periodistas que tenemos, de presidentes de clubes, de instituciones intermedias. Somos nosotros los que elegimos. Entonces, si a partir de este momento, que creo que es
importantísima estas elecciones para evitar de que el rumbo de la Argentina se siga deteriorando en su calidad institucional, republicana y democrática, vote a gente que esté de acuerdo y apoye y defienda la institucionalidad, la república y la democracia. ¿Este trabajo político en tan corto tiempo es el cara a cara o es a través de las redes, donde en una campaña tan corta por la pandemia y demás se hace también imposible llegar a la gente? Sí, y donde hay un hartazgo de la gente con respecto a la clase política. Sí, y cosas, todos dicen vengo caminando a los barrios, yo he ido a saludar este sábado en la peatonal, en otros lados, y la verdad que tuvimos muy buena recepción, y hay algunos que sí, evidentemente, dicen estamos podridos de los políticos, pero debo decir que con la Unión Cívica Radical ha tomado un Cádiz bastante distinto a lo que venía siendo. ¿Y la Unión Cívica Radical llega al barrio también? Sí, lleva, claro que llega. Sí, y por eso digo, el Partido Radical siempre ha estado en los momentos malos de la República. En los momentos difíciles, el Partido Radical siempre ha sido una columna vertebral para proteger el sistema republicano y democrático de gobierno. Doctor, ¿por qué debiera votar la gente a Bernardo Sola? Yo creo que debe votar a la Unión Cívica Radical, y particularmente porque sabe perfectamente lo que no voy a hacer. Lo que voy a hacer puede ser coyuntural, pero sabe perfectamente que lo que no voy a hacer, porque la honestidad es un catálogo, no voy a robar, no voy a mentir, no voy a faltar a las sesiones, no voy a hacer todo lo que esté en contra del pueblo. Por eso me tiene que votar, porque sabe lo que no voy a hacer. Lo que voy a hacer, eso es coyuntural. Lo importante es saber que la gente sepa lo que uno no va a hacer. Gracias, doctor. Éxitos, y esperemos que haya venido esta campaña para quedarse en la política, para sumar. Totalmente para sumar, así es. Gracias. No, a vos, muchas Nosotros gracias. nos despedimos agradeciéndoles la atención dispensada. Nos reencontramos el próximo miércoles. Será hasta entonces.